María, dulce amada mía. Especiales HJCK. Mujer, por ti lanzamientos. Las rosas del más puro amor. Estamos en la HJCK con Emanuel Briceño, músico y arreglista, hijo del maestro Arnulfo Briceño, para hablar sobre Canta Llano, el tributo al maestro. Bienvenido, Emanuel. Laura, ¿cómo estás? Te mando un saludo y para todos los que nos escuchan también un saludo muy grande. Estamos aquí para hablar de este álbum y quisiera que empezar con que nos contaras un poco cómo fue ese proceso de concebir el álbum, de seleccionar a los artistas y qué artista iba a cantar cada canción. Bueno, el álbum se gestó al poco tiempo de la muerte de mi papá. Murió un 11 de junio de 1989, esto ya hace casi 35 años. Y desde ese momento surgió una necesidad en medio de nosotros, de su familia, de su descendencia, de tener o de publicar un álbum que rememorara la grandeza de su recuerdo, de su trayectoria, que le hiciera honor a tantos logros y tantas cosas que mi papá logró en vida. Entonces tuvimos varios intentos de hacer varios homenajes, de sacar discos con música inédita, con música ya editada, pero no habíamos encontrado de verdad como el momento y el canal adecuado. Entonces llegamos al punto, años después, en el que ya un poquito más grande, porque cuando mi papá murió yo tenía 12 años y pues ahora más grande pude como con un poco más de conciencia y de madurez, después de haber estudiado música y haberme graduado de la Universidad Javeriana en producción musical, podía como tener las herramientas y el criterio, el juicio y la madurez para tomar un reto de este tamaño. Entonces, la idea fue tomar canciones ya conocidas, juntarlas con otras inéditas y empezar a darles forma y empezar a darles rostro mediante la escogencia de intérprete. No fue un proceso sencillo, pero afortunadamente contamos con un gran favor, que es el buen nombre que mi papá medio todo dejó, de manera que al momento de extender la invitación a personas como Juanes, Fonseca, Alex Campos, María Isabel Saavedra, Cholo Valderrama, Alex Bigot, Walter Silva, Esteban Luis, Reinaldo Armas, Marta Gómez, entre otros, se abrió fácilmente el camino. Claro, yo iba escogiendo la canción que se iba a publicar y luego pensaba quién sería la persona adecuada. No era un proceso fácil, no era algo que fuera tan evidente, pero no sé, gracias a Dios tuve la certeza de escoger la persona correcta y entender cómo se creaba un vínculo entre el intérprete y la canción, y logramos darle rostro a las canciones de la mejor manera. Y pienso que se llegó a un muy buen resultado, algo que me parece que es un documento musical y cultural único para Colombia. Totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar también por ese proceso de imprimir en estas canciones que hacen parte del folclore el sello de cada artista. ¿Cómo logran hacer esa combinación sin que se pierdan como las bases? Sí, bueno, pues mira, el disco es una mezcla entre voces que representan el folclore en su estado más puro, por decirlo de alguna manera, y otros que no pertenecen al género como tal, pero que igual son grandes intérpretes. Ese es el caso, por ejemplo, de Juanes o Fonseca o Alex Campos, o tal vez María Isabel Saavedra o Marta Gómez, que no tienen dentro de su repertorio habitual ese tipo de canciones. Sin embargo, su versatilidad permite llegar a ese tipo de canciones. Y ya para poder unir como la canción con el personaje, sí fue como un proceso de sentarse a pensar quién estamos hablando, qué queremos decir, cómo logramos que el arreglo se parezca de verdad al intérprete, que haya una conexión emocional con la música misma, no solamente la letra y la música de la canción, sino el arreglo. Así que, bueno, fue un proceso que tomó un buen tiempo, pero de verdad que en medio de todo procuré en todo momento ser muy sensible
a las cualidades vocales de cada intérprete y buscar que cada uno en su manera se sintiera cómodo, se sintiera a gusto y como que tuviera también la oportunidad de expresarse vocalmente, que fuera como un deleite para ellos también, dentro de su arte, poder entregar lo mejor de sí. Entonces, decirte exactamente cómo fue el proceso fue algo como muy intuitivo. Fue pensando, siguiendo y tal vez mediante la corazonada llegar a un buen término e intentar mediante la música acercarse al intérprete y que hubiera una conexión única entre la música y el intérprete. Quisiera profundizar un poco más en esto de la intuición, de los recuerdos de pronto que tienes de tu proceso como músico para acercarnos al folclore. Esto a propósito de una entrevista que tuvo Arnulfo con la HJCK en 1976, en la que él hablaba de su proceso cantando baladas, que inició cantando baladas y luego pasa a la música llanera, y hablaba un poco de la necesidad que él sentía de resaltar y de vivir ese folclore. Bueno, yo pienso que esta entrevista deberíamos hacerla más larga, con más detenimiento y más detalle, porque de verdad que me estás preguntando cosas muy interesantes, que merecen de verdad sentarnos y con un café poder hablar de tantas cosas. Pues siempre, bueno, siempre papá, invitado acá a la sí, HJCK, a los micrófonos, para hablar de todas estas historias. Mi papá, como intérprete, tuvo un largo recorrido, ¿no? Él comenzó desde muy niño en su Cúcuta natal, trabajando en emisoras, cantando en emisoras, cantaba dando serenatas, en tríos. Como que el canto formó parte no solamente de su esencia, sino también de un medio para vivir. Más adelante fue que él encontró ya como en la música un sustento más amplio, más grande, cuando fue como encontrando también sus venas de composición y se dio cuenta, digamos, de la riqueza que existe en la industria musical. Pero sí, él comenzó cantando baladas, de lo que fuera y lo que se encontrara por el camino, porque al final es parte de un desarrollo. Pienso que ya su encuentro con la música llanera, aunque bien no creo que le fuera ajena, porque pues habiendo nacido en Cúcuta y teniendo Venezuela ahí al lado, seguramente tendría algo de conocimiento, mucho del folclore llanero, que por cierto el folclore llanero es un folclore del llano, ¿no? Es un llano que comparten Colombia y Venezuela, pero pues la diferencia es que en Venezuela es más música nacional. Para nosotros los colombianos la música nacional es más el vallenato, la cumbia tal vez. Como que su encuentro composicional con la música llanera fue un poquito más adulto, y después ya como de componer a mi llanura y de que la gente abrazara la canción y la volviera himno, ya después de eso como que se empezaron a desatar muchas más composiciones. Encontró en esa métrica de 3/4 como un vehículo para poderse expresar con ese verso y esa poesía que lo caracterizaba. Entonces sí fue algo de alguna manera lo que la vida lo fue llevando, pero yo pienso que recorriendo el camino es que se llega. Entonces tal vez sin proponérselo, o tal vez guiado por la intuición, llegó a un buen punto, y es amando no solamente Colombia, porque la amó por cada uno de sus poros, sino que también con su inspiración exaltó el país. No solamente con la música llanera, sino con muchos otros ritmos, pero bueno, la intuición lo llevó con gran éxito a la música llanera también. Si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con él. Pensando en ese recorrido, también quisiera preguntarte por dos canciones específicas de este tributo, de este álbum. Es por María, que la interpretas tú, y por Ay mi llanura, que nos cuentes un poco esa decisión de por qué esas canciones y de a quiénes escuchamos en Ay mi llanura. María fue la última canción en grabarse. Yo ya tenía listo el arreglo y había preparado toda la música, pero no había grabado la voz, y yo había resuelto no cantar, porque muchas veces dentro de mi imaginario dije, ok, yo no me dedico a cantar y no está bien que yo
me meta a cantar en cantantes. Pero recordé las palabras que me había hablado alguna vez el papá de Andrés Cabas, Eduardo, y él me decía que un homenaje no podía estar completo sin que su hijo, al menos uno de sus hijos, cantara. Ya mi hermana Catalina estaba cantando, sin embargo, Eduardo me insistía que eso no era suficiente, que yo tenía que cantar. Yo hice caso omiso y pensé que la historia se va a quedar así, se iba a quedar así, pero mi otro hermano mayor, Arnulfo Jr., me dijo, no se puede quedar así. Entonces, un poquito bajo presión, decidí cantarla y creo que llegamos a un buen término con esa interpretación. Es una canción muy linda, con una dedicación especial también a mi madre, que se llama María. Entonces, ahí hay algo también muy especial, muy lindo y muy significativo. Y en cuanto a Ay mi llanura, todas las personas que grababan en el disco me decían, bueno, ¿y va a estar Ay mi llanura en el disco? Y yo les decía, por supuesto. ¿Quién la va a cantar? Yo no sabía quién iba a cantar, porque para mí era muy íntimo, muy delicado, o no sé cómo decirlo. No sabía qué rostro ponerle a la canción. Me parecía demasiado grande para mí. Claro, entonces, y para recordarle también a nuestros oyentes, pues es sin duda como la canción, el referente que tenemos del maestro. Exacto, es una canción que tú sabes bien, es un himno, así que no es cualquier cosa que alguien lo cante. Entonces tuvo una idea, y la idea fue, bueno, tal si lo cantamos toda la familia, los hijos, nietos de Arnulfo Briceño. Tal si en lugar de darle el rostro de una persona, más bien le damos el rostro de una herencia, de un legado. O sea, llegué a la conclusión de que Ay mi llanura, antes que ser himno, era canción. Y era una canción que representaba el espíritu llanero. Muchas veces se dice que es el himno del llano, aunque es el departamento del Meta. No obstante, Ay mi llanura habla de todo un llano. Habla de la riqueza de la gente, de su historia, de tantas cosas que suceden ahí. De manera que Ay mi llanura es una canción no solamente familiar, sino una canción del país, porque el llano somos todos. De alguna manera, no importa de dónde vengamos, Colombia es una, y cada una de sus regiones forma parte de nosotros, porque nos enriquecemos y somos quienes somos gracias a la interacción de regiones. De manera que el rostro que le quise dar a mi llanura es un rostro, sí, familiar, un rostro de canción, un rostro de legado, un rostro de herencia, pero también un rostro de país. Porque mi llanura al final somos todos. Es el reflejo de la gloria del llano, y la gloria del llano es la gloria de todo un país y es la gloria de todos nosotros. Entonces, Ay mi llanura somos todos. De acuerdo, Emanuel, y como lo mencionas, a veces se confunde con asociar un género a una región, pero sin duda que la música llanera hace parte del patrimonio y del folclore de todo el país, como mencionabas. Exacto. Que también compartimos con Venezuela. Para cerrar, yo quisiera que invitaras a nuestros oyentes y que nos contaras cuándo vamos a poder escuchar este álbum. Mi nombre es Emanuel Briceño, y para todos los oyentes de la HJCK los quiero invitar a escuchar la producción llamada Canta Llano, tributo a Arnulfo Briceño. Siendo una producción de música llanera, cuenta con una gran diversidad de arreglos musicales y sobre todo con una gran diversidad de intérpretes que de verdad me parece que exaltan no solamente los valores y la riqueza de la cultura del folclore llanero, sino que también elevan nuestro amor por Colombia y nos permiten ver la grandeza de nuestro folclore, de manera que les invito a escuchar Canta Llano, tributo a Arnulfo Briceño. Emanuel, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido siempre a los micrófonos de la HJCK, y de nuevo a todos nuestros oyentes, invitadísimos a escuchar este álbum tributo. Ay mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.